Muchas gracias por estar aquí. Espero que sea de su interés esta charla. El storytelling, solamente quiero saber que levanten la mano si lo han escuchado hablar alguna vez o no, o nada. Cero. ¿Sí? ¿Quiénes sí? Ya, ya, perfecto. Bueno, esto es una palabra en inglés, que eso es como típico en marketing. Todo tiene estas siglas en inglés. Pero storytelling, si lo pasamos a español, es el arte de contar buenas historias, ¿ya? Historias que enganchan. Esto lo hacemos desde hace muchísimo tiempo. Piensen en la época de los cavernícolas, cuando estaban en las cuevas, de alguna forma tenían que comunicarse y de alguna forma tenían que dejar un legado para las generaciones que venían, ¿ya? Y eso era a través de cuentos, ¿ya? Si pensamos en todos los dibujos que ellos dejaron en cavernas, era justamente eso, era la explicación de lo que ellos querían transmitir a las siguientes generaciones. Y si pensamos en los cuentos que escuchábamos de niños, en todos estos cuentos que se escribieron en el 1700, en el 1600, en 1400, si se fijan, normalmente las historias tienen que ver con una niña que va a un bosque y viene un lobo y le puede hacer daño, ¿cierto? Bueno, ¿qué era eso? Era justamente advertirles sobre los peligros que existen en el bosque y de qué forma eso podía ir creando tradición por tradición, ¿ya? Recuerden que en esa época no había, o sea, mucha gente ni siquiera sabía leer, ¿ya? De hecho, hace 600 años atrás, en una universidad en Inglaterra, Oxford, si mal no recuerdo, todo lo que era la enseñanza se hacía a través de la conexión oral. O sea, no había libros, no tenían los estudiantes. Los estudiantes solamente lo tenían los docentes, ¿ya? O sea, ustedes se quedaban solamente con lo que habían escuchado y eso era todo. Así que esto es muy, muy antiguo. ¿Y por qué es tan interesante? ¿Por qué funciona tan bien? Es porque a diferencia de que cuando nosotros escuchamos un montón de datos, eh, estadísticas, punteos en PowerPoint, aquí hay un tema que se vincula con lo emocional, ¿ya? Y si pensamos en las marcas, normalmente las marcas quieren tener un contacto más allá, una conexión con su cliente. Hoy día piensen que nosotros estamos todos saturados ya de información. O sea, ustedes abren su Instagram y les aparece automáticamente un montón de empresas que quieren venderle algo, ¿ya? Y todos sabemos lo que pasa con nuestro cerebro, se cierra. Entonces, si yo ahora les dijera que les voy a contar una historia, que les voy a contar la historia de mi vida, desde que nací, donde me crié, donde estudié, lo más probable es que lo que suceda es que sus ojitos estén así. ¿Por qué? Porque les interesa, porque quieren saberlo. Distinto habría sido si yo le hubiese dicho, les voy a dar datos estadísticos sobre mi vida, ¿ya? Pero cuando te digo, te voy a contar una historia, inmediatamente nuestra atención se vuelca así. Piensen cuando van a un bar, cuando conversan con un amigo y dicen, te voy a contar algo. Y enseguida nos acercamos y tratamos de tomar atención para ver qué es lo que nos tiene que contar, ¿ya? El 75% de nuestra comunicación a diario es a través de historias. Nos comunicamos con historias. Todo lo comunicamos con historias. Pero a veces las marcas se olvidan de eso y nos ponen una serie de características, como si nosotros compráramos características. Y la verdad, no. Piensen en Steve Jobs. ¿Qué vendía cuando hacía charlas? ¿Vendía computadores? Hizo un montón de charlas. Él era un gran contador de historias. A eso se dedicaba. Por eso la gente estaba toda pegada y lo escuchaba, ¿ya? Eso no pasa con todas las empresas de tecnología. Él lo hacía muy bien. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Esta es la explicación lógica, el por qué nosotros estamos eh, a ver, como que nos sentimos un poquito indefensos respecto de las historias. Cuando escuchamos una historia, en nuestro cerebro existe lo que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas hormonas que hacen esta conexión entre neuronas. Y estas son las encargadas de llevar esa información. Cuando ustedes están estresados, están generando cortisol. Muchas veces empezamos a leer, vemos una película, te empiezas a estresar, te da miedo. El cortisol es el que está en su pic.
La dopamina, por otro lado, que es la que normalmente, si ustedes escuchan eh, un poco las observaciones que se hacen sobre las redes sociales, se dice que lo que hacemos es una sobrecarga de dopamina. ¿Y por qué la dopamina? Porque la dopamina es la hormona justamente del placer. Es la que nos genera esa tensión, nos relajamos, nos gusta y nos quedamos ahí horas y horas. ¿Ya? La serotonina, a esa le llaman la hormona de la felicidad. Es justamente aquella que cuando siento o siento que la gente me felicita por algo que hice bien o siento que porque la gente piensa que el- la charla que estoy dando está bien, yo empiezo a generar serotonina. Y es una hormona que nuevamente me genera felicidad. Y la oxitocina, esa es propia, o sea, lo más fácil de entender tiene que ver con el apego materno, ¿ya? Las madres generan mucha oxitocina cuando están por tener un bebé, ¿ya? Ese vínculo queda. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro cerebro. Y por otro lado, tenemos los que se llaman neuronas espejo. ¿Y las neuronas espejo qué hacen? Lo único que hacen es que nosotros cuando estamos viendo una película o estamos escuchando una historia, automáticamente pasamos a ser el protagonista y empezamos a sentir cómo siente el protagonista. Es por eso que cuando vemos una película empezamos a sentir rabia, si es que sentimos que hay algo injusto, sentimos miedo, si es que la persona se ve expuesta a algo que da miedo, logramos sentir eso. A eso el cine le agrega la música, que de verdad es increíble el impacto que tiene el sonido, y la verdad es que no tenemos mucho control sobre el cómo esa información entra hacia nosotros. Hoy día, ¿qué hacen las marcas para atraer la atención de sus clientes? Normalmente te dicen, tienes que tener una página web, tienes que tener un Instagram, tienes que tener un Facebook, tienes que tener Twitter, tienes que tener YouTube, tienes que tener todos los canales digitales que existan. ¿Funciona? ¿Creen que funciona o no? Si no, todos los emprendimientos serían, a todos les iría bien. Y no es así. Tenemos una tasa de emprendimientos que no funcionan. ¿Pero por qué? No porque el emprendimiento sea malo, no porque la idea sea mala, no porque lo que se venda sea malo. ¿Qué pasa? No sabemos comunicar. No, es demasiado estímulo, sí. Tú ves tu Instagram y son todos iguales. O sea, todos te quieren vender, todos te quieren decir algo. Normalmente nos quedamos pegados. Si se fijan, hoy día, después de la charla, vean su Instagram y fíjense dónde se quedan pegados. Normalmente donde hay historias, donde alguien cuenta una historia. No sé, la semana pasada fui a mi antiguo colegio, me encontré con mis antiguos compañeros. Enseguida nos quedamos y empezamos a sentir cierta empatía por eso, ¿ya? Y digo, esto es interesante. Y después dice, pincha acá si quieres saber más. Ah, pinchamos y ahí puede ser de que exista un tema de venta. Pero el storytelling no está hecho para vender, está hecho para conectar. Y es eso lo que falta hacer, la conexión. Queremos atraer a nuestra audiencia, pero queremos que se queden entretenidos, que se queden tantas horas como ustedes se quedan en las redes sociales, mirando cosas que de verdad quieran ver. Y no que nos salten, no que vean nuestra página web en donde nos dijeron que teníamos que tener un bonito logo, que teníamos que tener bonitos colores, que teníamos que tener una linda tipografía, pero si no hay una historia adentro, ¿qué vemos? Características. Y nosotros no compramos características. Ninguno de nosotros. ¿Cómo te ayuda entonces? De partida el storytelling, el contar historias, el que las marcas cuenten historias, hace sentir que yo esa marca ya la veo como una persona, ¿ya? La humaniza, ¿ya? Tiene ciertas características y si ustedes hablan con los emprendedores, muchas veces los emprendedores tienen muchísimas ganas de imprimir todas esos valores que los movieron a emprender en esa marca. Y lo quieren hacer, pero no saben cómo hacerlo, ¿ya? Van a emocionar si es que logran humanizar con su marca y van a generar un recuerdo. A diferencia de si yo les hiciera una clase de marketing, lo más probable es que les dijera, nómbrenme las 5 características y ninguno se va a acordar. Pero si yo les cuento una historia, les cuento un cuento, lo más probable es que ustedes se acuerden. De hecho, muchas veces me pasaba en clase en que pasaba, por ejemplo, probabilidades y la gente se acordaba de los ejemplos. ¿Se acuerda del ejemplo que usted dijo que no sé qué cosa? Sí, ya, de eso sí se acordaba, pero no ni cómo se llamaba el método ni nada. ¿Por qué? Es porque las historias quedan.
Piensen que las primeras historias que ustedes escucharon, las escucharon cuando eran niños y de las personas que más los quieren. Por lo tanto, las tenemos sumamente atesoradas. Y vamos a destacar sobre la competencia. La competencia hoy día está siendo muchas veces, desafortunadamente, está copiando al otro. Está mirando lo que hace el otro y yo hago lo mismo. Pero si yo hago lo mismo, ¿qué interés tiene eso? ¿Por qué lo voy a mirar? Si yo vendo champú y mis champús son calidad, son orgánicos, perfumes, no sé qué cosa, pero la verdad, ¿por eso lo voy a comprar? Lo más probable es que no. Piensen en las marcas que ustedes siguen, las marcas en las que ustedes le ponen seguir en Instagram. Piensen en las marcas que ustedes sí compran, las marcas que ustedes están esperando si es que hay rebajas para poder comprar ahí. Por algo tienen una atracción con esa marca, ¿ya? Las historias se pueden contar de diversas formas, no solamente en escrito. Puede ser oral, puede ser hasta dibujos, hasta los cómics cuentan historias. Entonces, no es lo que vendes, sino lo que haces sentir, ¿ya? Y aquí entra lo que se llama el neuromarketing. No sé si han escuchado hablar del neuromarketing, ¿no? Ya, eso es como un pasito más allá que el marketing. El marketing normalmente decía, mejoramos precio, mejoramos producto, mejoramos el lugar donde vamos a vender, por lo tanto vamos a vender más. Pero después se dieron cuenta de que no era tan así, ¿ya? Había una cantidad de información que estaba aquí y nuevamente nuestros neurotransmisores hacían el trabajo. Y había marcas que de verdad pasaban desapercibidas, siendo que habían otras que se quedaban. Para entender eso, tuvieron que hacer un montón de análisis en un montón de personas, de escáner, de todo, para ver cómo funcionaba nuestro cerebro. Y hoy día se sabe. De hecho, hoy día se sabe, por ejemplo, que a nosotros no nos gusta abrir puertas. ¿Sabían eso? Por eso que en muchos lugares las puertas se abren solas. Porque el hecho de abrir la puerta, de empujarla, genera un desagrado. Cosas así de simples son gracias a estos estudios. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Porque yo creo que esto es lo que más les interesa. En una web. Tengo una web, la web sí es importante, sí puede presentarme, pero si yo pongo mis servicios de consultoría, cuento todos los servicios, pongo todos mis títulos, ¿a ustedes les interesa? No. Ninguno me va a contratar por eso. Pero si yo empatizo con ustedes, si yo les digo que yo igual me he sentido sola, que yo igual me he preguntado, ¿estará bien lo que hice o no? ¿O será mejor ir a hacer otra cosa? ¿Estaré comunicando bien? ¿Se venderá esto? Muchas veces nos pasa, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que pensar en el que lee, no en mí. Muchas veces escribimos desde yo. Contamos mi historia, yo hice, yo lo otro. Normalmente cuando alguien dice tanto yo, normalmente nos quedamos casi dormidos, pero si yo digo, ¿te has sentido alguna vez así? Y uno dice, wow, me está hablando a mí, ¿ya? Eso funciona. De hecho, en marketing muchas veces se dice que esa pestaña nosotros, cuando ustedes dicen nosotros somos una empresa, no sé qué cosa, a nadie le interesa. Esa pestaña se debiera llamar ustedes. Porque esa pestaña habla de ti y la relación que tú podrías tener conmigo para que a ti te vaya mejor. El blog. El blog siempre me pareció que estaba quizás subutilizado. Cuando veía muchos blogs eran escritura larguísimo y no le veía el sentido. Luego, cuando empecé a estudiar más sobre las páginas web, me di cuenta que el blog es justamente el que les ayuda a llevar tráfico a su web. Piensen de que ustedes no son la única empresa ni de informática, ni de nutrición, ni de marketing, ni de nada. Hay un montón, ¿ya? Y cuando nos vamos a Google y buscamos las características de la empresa que estamos buscando, el blog nos ayuda harto, ¿ya? Y en el blog, ¿qué hacemos? Nosotros lo podemos incluso adjuntar a nuestra página web, en donde hablamos cosas que nos parecen interesantes, cosas que nos parece que tienen sentido. Y esas cosas son muchas veces atractivas para el cliente. Tenemos que pensar siempre en ese cliente, en esa persona que de verdad valora lo que yo estoy haciendo. Y aquí, de verdad,
no todos son mis clientes, que eso cuesta a veces entenderlo. Muchas veces tratamos de ir a Instagram para ver quién cae, pero no tenemos idea quién nos está siguiendo. Me ha pasado con varios clientes que le he dicho, bueno, ¿tú tienes Instagram? Sí, tengo 8.000 seguidores. ¿Ya? ¿Y quiénes son? No sé. ¿Son mujeres? No sé. ¿Son hombres? No sé. Bueno, tenemos que ir a la pestaña de estadística para ver quiénes son, para saber con qué estamos hablando. No es solamente estar, es conectar. Si no, y cualquier emprendedor lo sabe, llevar un Instagram es mucho trabajo. No es fácil. Tienes que estar pensando continuamente en cómo ser entretenido, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, más todo lo otro que tienes que hacer. Entonces, si vamos a hacer ese esfuerzo, es mejor que lo hagamos y lo hagamos pensando para que sirva, ¿ya? Para que no sea tiempo que estamos botando a la basura. El e-commerce. Hay un estudio que se hizo, si mal no recuerdo, en el 2004, en donde hicieron un experimento. Compraron puros productos de menos de $1, ¿ya? Así, de estas cositas que nadie compra, que tú dices, ¿y esto para qué sirve? Ya. Los compraron, subieron una página web y a cada uno de esos objetos le pusieron una historia. Eran objetos que la verdad ni siquiera sabrías dónde poner en tu casa. No sabes si es decoración, qué es. El tema fue de que esos objetos que costaban 50 centavos se vendieron en más de 100 euros, solo porque tenían historia. Porque había una historia detrás de cada uno de esos objetos. Entonces hoy día, cuando nosotros voy a ver un vivero, y en ese vivero hay plantas, y me dicen, esta es una rosa, no sé qué, y me pone el nombre, claro, a mí no me dice nada. Pero si me cuentan una historia respecto de esa planta, sí me voy a quedar pegado y sí me voy a acordar. La newsletter, otro elemento súper interesante, súper importante. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que han tenido que poner newsletter en spam? ¿Pocas veces o muchas? ¿Ah? ¿O leen todos los newsletters a los que están suscritos? ¿Los leen todos? No creo. Ninguno, ¿cierto? Se van todos a spam. ¿Y por qué? Porque decimos, ay, más de lo mismo, y me sigue molestando, y le pongo spam, y le pongo cancelar, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Por qué? Porque siento que no me está entregando nada. Lo que me está haciendo es llenar mi bandeja de entrada, y yo me suscribí porque necesitaba bajar un paper o no sé qué cosa, y solamente por esa razón. Pero ¿qué sucede cuando hay algunos que dicen, tenía miedo de poner mi primera empresa y hoy día tengo 2? ¿Lo miraría? Lo más probable es que sí. Entonces, tenía miedo, o sea, claramente hay una empatía, ya, yo igual tenía miedo de poner mi primera empresa y ahora tengo 2. O sea, quiere decir de que le fue bien. ¿Y cómo le fue bien? Quiero saber. Y hay pincho. Y ahí, dentro de ese newsletter, hay una historia, ¿ya? No hay datos, ¿ya? Porque nuevamente a nadie le interesan los datos. Y ojalá vaya con hola Marcela, hola Claudia, hola Felipe. ¿Por qué? Porque así nos sentimos que nos están hablando a nosotros y no que somos uno más. Sabemos que eso se hace con un programa, con un sistema, pero no importa. Nuestro cerebro igual lo cree, ¿ya? Los podcasts. Me imagino que les gustan los podcasts, ¿o no? ¿Deben escuchar? Sí, ya. De hecho, el podcast, ¿cuál es la gracia? Es súper simple. Salgo a correr, me pongo el podcast y escucho y voy aprendiendo y me entretengo y me río y aprendo, ¿ya? Los mejores podcasts normalmente van con historias, no son datos. Son historias, te cuentan la historia de cuando yo emprendí, cuando hice esto, cuando puse mi primer negocio, cuando me fue mal, cuando, cuando no, las cosas no salieron como yo quería. De hecho, hay estudios que dicen que las personas empatizamos mucho más con estas cosas reales, no con esto, mi emprendimiento ha sido maravilloso siempre. Porque tú dices, bueno, le ha ido bien siempre, ese no es mi caso. Ha vendido siempre y no es mi caso. Y sabemos que en el emprendimiento es una cosa que tenemos altos, de repente medios, de repente bajos y después podemos tener muchos altos. Eso es totalmente cíclico, no hay una receta. Así que es sumamente interesante el tema de los podcasts. Y las redes sociales, las redes sociales. La pregunta que me hacen siempre, ¿tengo que estar en todas? Yo le pregunto, ¿de dónde vienen tus clientes? ¿Has tenido alguno por Instagram? No, ninguno. ¿Y por dónde llegan?
Llegaron por una feria. En la feria estuve contando la historia de mi emprendimiento, cómo fui, qué hice, todo el tema. Muchas veces enganchamos con eso. Nos llevamos una tarjetita o sacamos una foto del QR. Y eso nos llama la atención, mucho más que la cantidad de fotos que pudiste poner en Instagram. Si usan Instagram, úsenlo, pero úsenlo con historias. Así funciona. Lo otro es desgaste. Si usan Facebook, lo mismo. Y tener claro a quién le están hablando. Eso es súper importante, no es hablar por hablar. Esto es igual que con un amigo. Es como que te juntas a tomar un café con un amigo y le empiezas a hablar, 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 y tú ves que no te toma atención. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir hablando? No creo. Entonces, esto es exactamente lo mismo. ¿Y qué historias contar? Aquí muchas veces me dicen, pero ¿y qué cuento? Mi vida no tiene ni una historia. No, yo no tengo nada que contar. ¿Y a quién le va a importar lo que yo tenga que contar? O sea, soy yo. O sea, a nadie le interesa. Pero sí, y de hecho mucha gente los está mirando. Mucha gente está mirando a los emprendedores. Dice, ¿y cómo se te ocurrió esa idea? ¿Cómo se te ocurrió hacer kombucha? ¿Para qué? Pero eso viene como, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se te ocurrió hacer, no sé, queso de no sé qué cosa? No, es que un día estaba con mi hijo y no sé qué cosa, y empiezas a contar, ¿en serio? ¿Qué beneficios aportas a las personas? ¿Qué gracia tiene lo que tú haces? ¿Cómo lo haces sentir? ¿Mejor? ¿Peor? Esperemos que no peor. ¿Ya? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cuánto te ha costado llegar a donde estás? A veces, o por lo menos a mí, me encanta escuchar a los emprendedores cuando me cuentan justamente sus dificultades y cómo las enfrentaron, cómo salieron adelante. Eso me da lejos más ánimo que una página en donde te llena de éxitos y puros galardones. Detrás de eso hay esfuerzo, detrás de eso hay trabajo. Y es bueno saberlo, es bonito. Se siente empatía. Después, ¿de dónde viene el nombre de tu marca? Hay muchas marcas que me llaman la atención y digo, ¿pero por qué le pusiste así? La historia es larga. Y empiezan a comentarle, no, es que un día, no sé qué cosa, y lo vi, y traje esto, y te cuentan una tremenda historia, y tú dices, ah, y después se te puede olvidar hasta el nombre de la marca, pero no la historia. La historia se te queda acá. Tus valores. Cuando en gestión nos dicen hay que hacer la misión, la visión y los valores. Los que estudian gestión me imagino que lo han visto. Y muchas veces uno dice, ¿para qué será esto? Para colgarlo en una pared. Porque están colgados en la pared normalmente. Pero no es para eso. Es justamente para poderlos transmitir a través de estas historias. Poderlo contar. Que la gente sienta que mi empresa es distinta. Que aquel colaborador que está buscando empleo diga, oh, yo quiero trabajar en esa empresa. Esa empresa tiene, no sé, tiene algo. Eso es lo que yo quiero. Quiero atraer nuevamente, conectar, atraer, conectar la atención. Esto va más allá de la compra. Aquí piensen de que van a tener fidelidad. Va a haber gente que los va a seguir. Las experiencias de un cliente. Eso es súper bueno también. Muchas veces tú le puedes pedir a tu cliente que cuente su experiencia. Cuando conocí a Constanza, yo estaba, y sale toda la historia y cómo Constanza me ayudó. ¿Ya? También puede ser que tú cuentes la historia de tu cliente. Puedes poner otro nombre, un nombre falso si quieres, para no entrar en un tema de contar cosas de tu cliente, pero es súper bueno porque hace sentir empatía. Y nuevamente nuestras neuronas espejo son las que funcionan, las que dicen, ok, yo también me siento así. ¿Y quiénes tienen que hacer para hacer storytelling? No es muy difícil. Lo primero es conocer con quién estamos hablando. O sea, si ese Instagram nosotros nunca hemos mirado la estadística, saber quién nos sigue, difícilmente sabemos con quién hablamos. ¿Ya? Entonces veamos quiénes están ahí, ¿ya? Para saber en qué tono le hablamos, qué cosas le decimos, cómo se los decimos, le gustan más las imágenes, le gustan las historias tristes, le gustan las historias alegres, le gustan las historias divertidas, qué es lo que quieren. Después, conocer tu propuesta de valor. Y tu propuesta de valor es aquella cosa que tú le entregas a tu cliente, aquella cosa que te hace distinto y que normalmente debiera ser lo primero que tenemos claro, pero muchas veces no lo tenemos claro. Decimos, yo hago esto, hago, ¿y de qué sirve? No, es que, y te quedas ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es nuestra propuesta de valor? Si hago una cerveza, ¿cuál es mi propuesta de valor respecto de la otra cerveza? Si hago kombucha, ¿cuál es mi diferencia respecto de la otra kombucha? Necesito
que la gente lo entienda y transmitirlo, comunicarlo. Y aquí es donde aparece, que es como cómo se hace una historia, en donde aparecen los tres tiempos, en donde yo en mi vida era normal y de repente ocurre algo que cambió mi vida. En ese algo que ocurre en mi vida van a empezar a pasar muchas cosas. Y luego va a haber un éxito, algo que va a hacer que mi vida dé un vuelco. Pensemos, por ejemplo, me despidieron. Ese fue mi punto de giro. Mi vida normal, yo estaba trabajando, me despidieron, por lo tanto, empecé a trabajar, a hacer mi emprendimiento, y de repente me empezó a ir bien. Puede ser. O de repente me fue pésimo, también puede ser un clímax, porque eso igual también me puede enseñar. Normalmente son solo esas tres partes para una historia. Ahora, cuando ustedes lean las historias de su Instagram, fíjense y se van a fijar que están esas tres partes. Y esto es antiquísimo. De hecho, el primero que dijo que las historias debían ser contadas de esa forma fue Aristóteles. O sea, es súper antiguo. Aristóteles además dijo que para que una buena historia quedara aquí, tenía que tener tres componentes. Dijo que tenía que tener el ethos, que es la parte ética, que tenía que tener la parte logos, que es la parte lógica, que es cuando nosotros queremos ver estadísticas, números, ¿quién dice? Pero también tenía que tener una parte que se llama patos. Y patos es la parte emocional, ¿ya? Es como eso toca las fibras emocionales mías para seguir esa marca. De hecho, hoy día quiero compartir con ustedes un video al final de esta presentación que creo que está muy bien logrado y pueden entender mejor hacia dónde voy. Aquí está. ¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. Urgente. ¿Quién lo envía? Usted, hace 20 años. Gracias. ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Y tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este vídeo. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? Nah, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? En fin, después de todo ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú.
Cariño, Que vuelves tarde, ¿verdad? ¿has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú. ¿Me puedes ayudar a pasar a la otra, Dios? Gracias. Ya, si se fijan, ahí había una historia. Recién al final supimos que lo que se estaba vendiendo era la marca Perú. Pero estábamos todos atentos, ¿cierto? Ya. Y ahí, nuevamente, nuestra dopamina, nuestra serotonina, nuestra oxitocina estaba full y empatizábamos con el personaje y nos sentíamos al otro lado. Eso es una historia bien contada. Eso es una historia que atrae. Con eso ni siquiera tienen que acordarse de nada más. Esa vez de Perú mostraban imágenes y todo eso. De hecho, no sería raro que alguno de ustedes después quiera ir a Perú. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros cuando queremos vender turismo, ¿no? Queremos vender experiencias, queremos ver cosas que la gente viva antes de estar ahí. Y eso se puede hacer con buenas historias. Aquí alguien me puede decir, bueno, yo no soy bueno para escribir, pero existe gente que les puede ayudar a escribir bien. Existen los que se llaman copywriters, que justamente son aquellas personas que saben escribir un cuento. De hecho, yo tengo clientes que cuentan historia y hay un copywriter que saca los extractos y se cuenta esa historia. Yo misma, a mí la verdad, el tema de escribir no es mi talento principal, pero hay gente que lo hace muy bien. Entonces, los invito a reflexionar un poquito sobre eso y a darse cuenta de todo lo que podemos ganar a través de ganar historias, ya que hacen volar la imaginación, despiertan los sentimientos, evocan recuerdos y todo eso hace que generemos conexión con el otro, lo que al final se va a terminar decantando en lo que es una venta. Muchas gracias. Muy bien, amigas, amigos. Tenemos un tiempo para algunas preguntas, así que a ver si levantan la mano, si alguien tiene alguna consulta y les acercamos el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta por allá? ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? Hay que aprovechar. Por allá, te llevo el micrófono. ¿Aló? Sí, hola, buen día. Yo quisiera saber cómo se puede hacer para identificar cuando no estamos contando la historia correcta, que creo que podría ser una opción, ¿no? Que muchas veces no sé, me pasó recién con el video que me parece súper bueno el video, no sé si me dan ganas de ir a Perú, me hace pensar en, no sé, hasta me emociona ver el video, pero no sé si finalmente me dan ganas de ir a Perú. Podría ser con algunas marcas que no estamos contando la historia correcta. ¿Cómo hacemos para identificar y para saber cuál es la historia que realmente debemos contar para vender nuestro producto? Es una súper buena pregunta. En marketing, para que funcione todo lo que es comunicación, nuestros distintos canales de comunicación tienen que apuntar siempre al mismo objetivo. La forma es distinta, pero el objetivo es el mismo, ¿ya? Una marca, cuando lo está haciendo bien y tú le preguntas a alguien por esa marca, inmediatamente tú le dices, ¿qué es lo primero que se te viene en la cabeza de esta marca? Y te nombra, no sé, responsabilidad, trato humano, no sé. Y cuando tú dices, ¿es eso lo que yo quiero escuchar? Quiere decir que sí, que estás transmitiendo bien, ¿ya? Muchas veces es el cliente el que te lo va a decir. De hecho, es súper bueno hacer esa pregunta. Cuando haces encuestas o incluso en tu Instagram, preguntarle, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la marca tanto? Hay gente que te va a decir nada, hay otros que te van a decir tal cosa, y ahí te vas a dar cuenta efectivamente si estás diciendo lo que quieres decir. Apóyate en los valores de tu marca, y ve cómo eso se puede transmitir, pero de la forma que lo lee tu cliente, no como lo leemos nosotros. ¿Ya? Eso. Muy bien. ¿Alguien más tiene por ahí alguna otra pregunta? Yo aprovecho de preguntar también, mientras tanto, profundizando un poco lo que te preguntaban recién, uno apunta a la conversión, ¿cierto? A transformar esa historia en algo que finalmente gatille una venta, gatille un consumo, o por lo menos una recomendación o un like según el objetivo de la campaña. ¿Cómo es tu experiencia respecto a la selección de canales correctos
para poder comunicar ese mensaje, porque por ejemplo, cuando vemos el video de la campaña de Perú, estamos viendo un video que tiene una duración probablemente de 2 o 3 minutos, ni siquiera nos acordamos porque estaba buena la historia y la vimos y no sabemos si duró 1 minuto o 3 minutos, pero era un video probablemente para YouTube. Y mi cliente puede estar en TikTok consumiendo productos de 45 segundos o incluso menos. Entonces, hay segundos cruciales y formas de contactar al cliente que son cruciales. Entonces, ¿cómo saber conectar esa buena historia con el canal o el soporte preciso para utilizar esos pocos segundos que tenemos de atención con el cliente? Perfecto. Ahí lo esencial es saber, y por eso les decía yo en la parte de estadística, saber con quién estoy hablando, ¿ya? Hace un poco estaba con una marca y cuando estábamos hablando de su Instagram, esta persona tenía varias cosas que de hecho invitaba a familias. Ese era todo su lenguaje era familias. Yo le dije, pero ¿y quiénes están aquí? Y empezamos a mirar y claro, el porcentaje de edad era de 25 años y menos, ¿ya? Él le estaba hablando allá a familias que normalmente tenían hijos de 8 años. Las probabilidades no son tan altas de que alguien de 25 tenga hijos de 8 o de 10 años, ¿ya? Y ahí tú ya sabes que efectivamente estás comunicando algo a un canal que no es el tuyo, ¿ya? Esa es una. Lo otro es reconocer de dónde vienen tus clientes. Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. De hecho, yo siempre les sugiero a todos mis clientes que tengan un CRM hecho en casa, por así decirlo, que es como un Excel, que es de dónde vienen tus clientes. El cliente tanto, vino de aquí, vino de allá, y vamos enseguida a saber de dónde viene la masa, porque la masa viene de una parte, te lo aseguro. No todos van, o sea, de todas las marcas que yo tengo, muchísimas no vienen ni de Instagram, ni de Facebook, ni de YouTube siquiera. Tienen presencia, pero la verdad no es suficientemente potente, porque para que sea potente el esfuerzo es mucho. Las marcas que conozco que trabajan Instagram, pero lo trabajan bien, te hablo de que por lo menos dedican 4 horas diarias. Y si estamos dispuestos a 4 horas diarias haciendo el video, que quede bien, que se vea bien acá, que se escuche bien el audio, pasarlo acá, pasarlo a texto, más todo lo que tienes que hacer, ahí se pone difícil. Entonces, primero reconocer quién es tu audiencia y a partir de eso saber si son 40 segundos, son 3 minutos, es 1 hora, lo que tú quieras comentar. No sé si eso responde a tu pregunta. Ya. Hola. Bueno, complementando lo que preguntaba Juan Pablo, respecto a la audiencia, ¿cómo focalizar las empresas? Yo efectivamente comprobé que contando historias a través de Instagram para un tipo de cliente que tenemos que es particular, nos ha ido súper bien. Bueno, ha bajado las ventas cuando no contamos historias, efectivamente. Pero cuando quiero migrar, por ejemplo, a un cliente que sea empresa, a través de una venta de servicio, ¿cómo lo focalizo? ¿Desde dónde? Porque puedo identificar desde dónde viene mi audiencia, cierto cliente particular, pero empresa. Claro. Ahí tendrías que, o sea, cuando estamos hablando de empresa, normalmente el canal no es la red social. Si yo quiero comunicarme con empresa. De hecho, muchas veces el contacto más efectivo con una empresa es el tener que ir tú a conversar con esa empresa, ¿ya? Es lo más creíble. Es ahí donde tú cuentas la historia. Y no es que cuentes la historia de tu vida ni nada de eso, pero sí es ahí en donde a través de una historia describes lo que estás haciendo. Pero ahí se necesita ese contacto. Esta cosa de esta como venta instantánea, la verdad no existe. De hecho es como que, imagínense ustedes, hay muchas marcas que parece que te pidieran matrimonio en la primera, así como que tú los ves y te dicen, ¿te quieres casar conmigo? Y tú dirías, o sea, no, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitas conocerla, necesitas ese... Los canales que veíamos, ciertos podcasts ¿Sí? en Instagram. Para este tipo de empresas, sí, ya, o para este tipo de clientes es presencial, lo veo, lo visualizo, pero ¿cómo cuentan la historia ahí? Desde lo presencial. Porque acá me refuerza mucho respecto a lo digital, pero en lo presencial, ¿cómo cuentan la historia? Va a depender. Dame un ejemplo de un cliente.
una empresa que, bueno, trabaja en gestión de residuos. Genera muchos residuos, pero que actualmente los está tirando a la basura normal. ¿Cómo hago que empiece a clasificar lo que más genera como residuo y trabaje conmigo? Por ejemplo, podríamos ir a contarle una historia respecto de las tendencias, de hacia dónde van las empresas, las grandes empresas hoy día, de la importancia de lo que es ser responsable socialmente, de asociarlo a sus valores. Si él se dice responsable, si él se dice que es una empresa cercana, esto está contradiciendo lo que realmente está haciendo. Si no está reciclando y dice que efectivamente es una empresa que le importa a la sociedad, me quedan dudas. ¿Entiendes? Entonces puedes tomar sus valores, lo que él quiere comunicar y hacerle ver a través de una comparación de que eso va a hacer ruido. Al cliente le hace ruido. Cuando hay algo que no encaja, cuando hay algo que no te suena, como que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es tu cerebro que te está avisando. Pero automáticamente no queda. Entonces, si yo quiero que me vean como una empresa responsable, que me vean como una empresa amiga, que me vean como una empresa cercana, hay muchas cosas que voy a tener que empezar a hacer. Y ahí está tu historia. ¿Sí? Hay una investigación del cliente ahí entonces para ver cuál es su misión, su visión. Justamente. Ese para es tu ahí cliente en ese minuto. entrar con el texto de venta al corazón. Justamente. Bien. Voy corriendo para el otro lado también y voy a dejar anunciada otra pregunta porque me apasiona también el tema. Ahí, a veces nosotros estamos preocupados ahora de generar contenido nosotros, de mostrar qué es lo que queremos hacer, de generar un texto, de construir una historia en un video. Pero a veces también tenemos que preocuparnos simplemente del producto para que sean los clientes los que cuenten la historia. Y ahí están los comentarios que están en Google, los comentarios que suben a redes sociales. Entonces ahí hay otro tema importante también para cuando los otros generan el contenido y es algo que no puedo controlar, sino que es la opinión del otro simplemente. Hola. Un poco complementando lo que estaban preguntando acá abajo. Bueno, yo soy diseñadora de experiencia de usuario y hay metodologías que están actualmente que se utilizan como el design thinking, ¿sí?, que involucran una serie de etapas donde uno puede ir trabajando desde la empatía. Tú lo mencionaste mucho, la empatía. Entonces, en este caso, cuando es un tema más presencial, el nexo siempre se genera esta empatía a través de también la fidelización con los clientes o el entendimiento de ir y preguntar. Yo, por ejemplo, soy diseñadora UX UI y yo lo que hago mucho es testear con usuarios. Hay pruebas que tú puedes ir haciendo de forma personal. Tú puedes ir a preguntarle a estas personas y hacer, no sé, en este caso un testeo con ellos, una encuesta de qué es lo que es importante para ellos. Quizás no les vas a contar una historia directamente, pero vas guiándolos y entendiendo cuál es este como relato que ellos mismos te van a dar. Entonces, uno se sale un poco desde esta mirada externa que uno puede tener de una empresa, porque tú puedes tener como, ya, quiero hacer esto, esto, otro, pero en verdad a las personas no les interesa eso. Entonces, creo que ese tipo de metodología, la Design Thinking, funciona mucho para eso. Un claro ejemplo a mí me pasó, yo trabajé para Red Salud en Santiago, yo hago teletrabajo desde acá de Valdivia, y me pasó que teníamos que arreglar estos módulos, toda la experiencia de usuario que está involucrada en los módulos de atención, de autoatención de clientes. Entonces ahí es donde yo hice como un estilo de safari, como de ir a ver, yo iba a cupuchentear a la gente cómo funcionaba en pedir una consulta, en cómo poder relacionarse al ocupar estas máquinas. Entonces, a través de esta observación, uno se plantea hipótesis y empieza a decir, ya, tengo esta idea de esto, cómo funciona. Y la marca también, mi stakeholder, tiene esta idea. Pero a la vez yo, cómo me involucro como persona externa, voy a ver cómo la gente lo usa, eso es lo que realmente me va a ayudar a entender cómo me voy a dirigir a este cliente, a este usuario final. Gracias, Maciel. Sí, te quería hacer una pregunta porque muchas veces no se valoriza probablemente todo lo que significa poder acercarse efectivamente al cliente, conocer bien en detalle cuáles son sus intereses, sus gustos, sus preferencias, incluso sus historias de vida, para poder lograr conectar con tu producto, con el servicio que estás ofreciendo.
Y me da la impresión también que muchas veces no se contrata al personal para que se dedique, porque como bien tú decías también, hay en muchas empresas, los líderes de las empresas están con muchas actividades, sobre todo las empresas que están partiendo. Entonces, ¿cómo quizás hacer también que eso cambie, que la mentalidad quizás del empresario, que está ahí metido en millones de cosas, logre visualizar que es importante también invertir tiempo, invertir recursos, porque es una inversión, y al final del día te va a traer muchos más réditos si tú tienes a alguien probablemente dedicado y con ciertas especialidades en la materia? Entonces, ¿cómo hacer ese cambio también a nivel de empresa? Una pregunta interesante. Lo que normalmente se recomienda es justamente que estas personas, los dueños de empresa, vean cuánto están gastando en publicidad, ¿ya? Normalmente la publicidad supuestamente es la receta, ¿ya? Pero hay muchos estudios que están diciendo de que no es la receta, ¿ya? Lo que se gasta en publicidad es muchísimo. Si esa publicidad no está bien hecha, o sea, es lo mismo que no hubieses hecho nada. Cuando tú haces esa publicidad y tú la haces porque a ti te gusta, o sea, ella es la diseñadora, viene a proponerme algo, yo le digo, no, pero ponle acá, saca acá, pone aquí, y al final lo hago yo, que yo no soy diseñador, lo más probable es que cometa un montón de errores, pero ella me va a decir, ya, ok, bueno, ya, vamos, si tú quieres hacerlo así, hazlo así, ¿ya? Y que sucede muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Se espera que la gente entienda, o sea, ¿tú quieres rentabilizar tu negocio? ¿Tú quieres que la gente entienda lo que estás vendiendo? ¿Por qué lo estás vendiendo? ¿Qué eso lo estás vendiendo? Si es así, necesitas una visión de afuera, alguien que te mire de afuera. De hecho, lo que muchas veces uno hace con las empresas es mirarlos, cómo lo están haciendo. Entonces tú le dices, mira, lo que yo veo es esto, lo que yo veo en tus redes sociales es esto, lo que yo veo en tu página web es esto. Y curiosamente no se condice con lo que ellos sí quieren decir. Cuando tú los entrevistas, te hablan de otra cosa. Y a yo le digo, pero la marca que tú me estás diciendo, esa marca no está en ninguna parte. Esa marca no está. Es valiosa, pero no está. Entonces, y cuando tú le haces ver eso, se da cuenta que no está, que no es idea tuya. Mira los colores que has usado, mira las letras que has usado, mira los textos que usas, mira tu Instagram, mira hasta las fotos, todo, mira el envase, todo eso le habla al cliente. Y cuando tú le estás mostrando, porque de hecho lo ven enseguida, tú le dices, mira, aquí está la entrevista que yo te hice, que es un poco lo que decías tú, entrevistar, yo conozco lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres mostrar y todo eso, ¿ok? Yo le digo, mira, ¿estamos claros con esto? ¿Debería ser así, asá? Sí, me dice. Ya, ahora vamos a ver lo que estás haciendo. Cuando lo ven, quedan así, que no lo pueden creer. Y ahí es una súper buena forma, porque ahí lo haces a través de contraste, que también es una de los mecanismos que se usan en storytelling, comparar. Y ahí funciona. Yo creo que llegamos hasta ahí por el horario y damos un fuerte aplauso a nuestra expositora. Gracias. ¿Me dices que quedaba alguien por ahí? ¿Alguien más quería hacer una consulta? Ah, sí, acá. Muy bien. Cerramos con tu pregunta. Mira, con respecto a lo que dices tú de gastar en marketing, nosotros mirábamos el video, voy a volver atrás un poquito en el video. Si bien el video es interesante, tú lo miras hasta el final, pero quizás lo estás mirando para entender un poco el contexto de qué se trataba. Porque en ninguna parte nosotros conocemos al protagonista ni tampoco sabemos de qué se trata. Yo lo empecé a mirar y para mí puede ser Valdivia, puede ser Viña, puede ser Temuco. Nunca me imaginé que fuera Perú, porque en ninguna parte nos dice vamos a viajar a Perú. No nos nombra la localidad o el país que nos están mostrando. Quizás gastaron, como dices tú, mucho en marketing para presentarnos un muy lindo video, pero que nos deja a todos con la intriga de saber dónde es, que solo te esperas hasta el final, donde aparece en letras lo que tú estás viendo. Tampoco se entiende un poco el contexto de cuando él llama a la mujer. No se entiende para qué la llama. Entonces, como te digo, a lo mejor gastaron mucho en marketing, el video es muy lindo, pero no te explica qué es lo que tú estás viendo. Entonces te quedas como al final, era Perú. Y quedas ahí como muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero llegas hasta el final para poder saber el contexto de qué se trataba. ¿Te comento de eso? No sé. Sí. Lo que se hace en esa estrategia de Perú, y que de hecho al final, si tú muestras, se ve el logo, ¿ya?
La idea es el posicionamiento de la marca Perú Logo. El storytelling no está hecho para vender, o sea que en ninguna parte es compra, ven a ninguna parte. De hecho, es justamente lo contrario, porque resulta que cuando a ti te dicen, ven a Valdivia, ven a no sé qué cosa, tu cerebro automáticamente empieza a decir, ok, pero ¿por qué tengo que ir? Es cuando te están diciendo, a nadie le gusta que te digan lo que tienes que hacer. La idea es que tú lo decidas sola. Que seas tú, tu cerebro, o sea, claramente está pensado para que tu cerebro funcione y quede como agradado, ¿ya? Y seas tú la que decide hacer esa cosa. Entonces, todo lo que hoy día, por ejemplo, se hace muchas veces de ventas en redes sociales, es que tú empiezas a mirar esa publicidad y tú ya sabes que te quieren vender. Y te genera casi un rechazo. Entonces, lo que se quiere con el storytelling es justamente que tú abras los canales, no esté ese rechazo, lo dejas entrar, ¿ya? Que fue lo que sucedió acá. Tú lo dejaste entrar, independiente de que tú dices, pero me están vendiendo un paquete turístico, ¿qué me están vendiendo? Lo que están vendiendo ahí es el país, porque salen un montón de cosas. Y claro, está en español de España, por eso que hay muchas cosas que cuesta entenderla. Y ahí está claramente que está orientado hacia Europa, no hacia nosotros tampoco, ¿ya? Que también es un tema interesante. Pero, por ejemplo, si tú miras la publicidad que se hace en Chile, los paisajes son espectaculares, maravillosos, pero ya, o sea, increíbles, porque, o sea, muy pocos países tenemos cordillera y costa en 2 horas, o sea, es verdad que es increíble. Volcanes, Patagonia, desierto, todo. Y te pregunto, ¿por qué no llega esa horda de turistas de afuera? Porque de que está la belleza está, si no tenemos que mentir. Los ríos es maravilloso, es una región preciosa. La cantidad de lagos, parece mentira. Esos volcanes, todo, parece mentira. Si cuando tú lo miras, tú dices, ¿esto será verdad o no? ¿Por qué? Quizás es esa historia, ese ganchito que queda, en que yo no sé quién la está contando, no sé, pero esa sensación de el tipo que está acá y le llega el pendrive de alguien hace 20 años atrás, que viene a recordarle lo que le importaba hace 20 años atrás, y él le dice, si tú estás contento con tu vida, apaga este video. Y no lo apaga, le dice, sigues ahí. O sea, quiere decirte que no es feliz, está claro. ¿Por qué? Porque se le fue la vida en un montón de cosas y se olvidó de lo que hacía. ¿Ya? Entonces, y la idea al final, lo que dice la señora, le dice, mi amor, ¿has estado alguna vez en Perú? Y ella le dice, estás de vuelta. Quiere decir de que viaja por todo el mundo, no lo ve nunca. Entonces, has estado en Perú, es como, vamos a Perú para que lo conozca. Ese es el contexto. Pero como te digo, el storytelling, más que tú veas una cosa de venta, no lo vas a ver. Tú vas a ver como una historia y te vas a sentir como acogido por eso. Y por eso te va a interesar la marca y la vas a empezar a seguir. Y después van a aparecer las ofertas y todo, pero tú ya enganchaste con la marca. ¿Se entiende? Ya. Eso. Bien, amigos, ahora sí damos un fuerte aplauso para cerrar la presentación de Maciel Barrientos, que ha estado con nosotros esta mañana.